MLP Fanfic. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí. Todo era un gran borrón indefinido. Aquí no hay objetos físicos delicados y ordenados. Oh no, solo purés de colores desordenados por todas partes. Mi preciosa cabeza, gemí en respuesta al dolor palpitante que aplastaba los lados de mi cabeza. Lo primero que asaltó mi mente, en todas las direcciones posibles, incluidas las de más allá de la cuarta pared, fue la sensación del tacto. El aire, la dura piedra debajo de mí, rozando mi pelaje, el contacto de mis alas contra mi pata delantera izquierda, una ligera presión en el lado derecho de mi frente. Sin embargo, no estoy muy seguro de qué le pasaba a mi boca, parece que mi lengua no estaba del todo en su lugar. Mi visión brilló brevemente en negro, como lo dictaba un reflejo muscular. Oh, Dios mío, 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 sí. Solo parpadeé. A pesar de todo lo demás, mis ojos no estaban fijos en una sola cosa. Podían moverse. Mi visión se aclaró, mostrándome los jardines de Canterlot, desde lo alto de un pequeño pedestal de piedra. Todavía estaban en el castillo de Celestia. Miré a mi alrededor. Funcionó. Mi reacción fue instantánea. Me lancé sobre mis patas traseras y lancé las delanteras hacia el cielo. Estoy vivo. Sin embargo, para mi éxtasis, olvidé prestar atención a mi posición y caí hacia adelante, de mi pedestal y de cara a la hierba. El dolor era tan intrascendente que de hecho me reí. Esto fue tan increíble. Oh, querida Celestia, probablemente estaba haciendo una buena imitación de la cara de Fajirl de Rainbow Dash. Oh, la sensación del aire pasando por mi garganta y bajando por mis pulmones fue maravillosa. Me hizo temblar de placer. No pude evitar la gigantesca sonrisa que ocupaba mi rostro. Ya no era una estatua. ¿Qué era yo en realidad? La pregunta reventó mi burbuja, mi comportamiento vertiginoso desapareció tan repentinamente como llegó. Confundido, me levanté hasta las pezuñas, así que, pony, supongo. Un poco engullido. No había secuestrado la mente de ningún pony, así que ¿cómo estaba aquí? Mirando hacia abajo respondió a una de mis primeras preguntas. Mi pata delantera izquierda no era la pata de un pony. Era la pata de un grifo, con garras de pájaro. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Con una extraña premonición que guiaba mis movimientos, giré la cabeza, mirando las alas que había sentido antes. Volví a parpadear. Impresionante. Incliné la cabeza, mirando el ala de Pegaso gris opaco y el ala de dragón rojo vino en mi espalda. Eso también es nuevo. ¿Mi abrigo parecía reflejar esto, dualidad? Creo que sí. La mayor parte parecía dividida entre rojo y gris, en tonos muy parecidos al propio abrigo de Discord. Haciendo caso omiso de la bilis que me subía a la garganta ante la simple mención del completo bastardo, miré a mi alrededor en busca de un estanque o una fuente, algo realmente reflectante. Está claro que no era un Pegaso como había pensado al principio. Espejito, espejito, murmuré, con la voz extrañamente distorsionada. Después de una pequeña búsqueda, localicé una fuente montada por una estatua de Celestia. Rápidamente me dirigí hacia allí, aunque no sin algunas dificultades. Seguía tropezando hacia mi izquierda con cada paso. Tener una pierna un poco más corta que las otras tres era simplemente un dolor. Llevará algún tiempo acostumbrarse a eso, pensé, frunciendo el ceño. Gruñendo, me levanté por los bordes pedregosos de la fuente, luchando por mantener cierto equilibrio con un cuerpo desequilibrado. De hecho, perdí el equilibrio, colgando precariamente sobre el agua, con mi reflejo mirándome. Chasquear. La visión me hizo reír a carcajadas. Chico, Discord era un astuto hijo de una perra de diamante. Me hizo un Gary Stu. Grité entre dos carcajadas. Eso fue tan absolutamente estúpido. Mi cuerpo era el de un pony mal pensado. Había escogido pedazos de clichés estúpidos y me los había pegado como un mosaico. El aire ya no entraba en mis pulmones, me encontré retorciéndome en el borde, todavía riendo de la risa más espeluznante que puedas imaginar. Mis movimientos finalmente se fueron al límite, literalmente, mientras rodaba y caía en la fuente. El agua fría asaltó mis sentidos y me hizo jadear, con una emoción distinta a la estupidez risueña que recorrió mi piel. Desencadenó los últimos restos de un instinto de supervivencia que creía muerto hace mucho tiempo, empujándome a obligarme a perforar la superficie. Solo los reflejos me hicieron respirar tan pronto como mi cabeza estuvo fuera del agua. Con la poca racionalidad que me quedaba, traté de nadar, descubriendo que los mecanismos eran bastante diferentes a lo que estaba acostumbrado. Afortunadamente, las garras de un grifo son un agarre muy fuerte.
Solo con eso, y hay que admitirlo, con muchos esfuerzos, pude salir y rodar por la hierba. Decidí acostarme boca arriba, porque... Rius. Resoplé, pensando en la extraña imagen que había visto. «Descríbelo ya», gritó Madame Bouquet con indignación. Parpadeé, mirando al vacío. «¿Creía que estabas muerto?» «Ya hemos pasado por esto, querida». Mi amiga puso los ojos en blanco, como sea que lo lograra, nunca lo sabría. «Muy bien. Mira, es simple». Rodé de espaldas para ponerme de pie, decidiendo trotar hacia el sendero. Mi pelaje es bicolor, rojo y gris, aunque por la forma en que están las manchas, me parezco un poco a una vaca. Primera comprobación, pero un poco temblorosa. Tengo alas, pero una de ellas es la de un dragón. Doble verificación sólida. Mi pata delantera izquierda es la de un grifo. Triple chequeo, acercándose al territorio de Sue a la velocidad de la luz. Tengo una cola que claramente no es la de un pony, más como un león, tal vez. Ante la inminencia de chocar contra su Utopia, preparo los airbags. Por último, tengo colmillos, lengua de serpiente, ojos amarillos de reptil y un cuerno demoníaco en la sien derecha. Mi nave explotó y estoy atrapado en el lado oscuro y nervioso del suedón. Oh, Dios mío. Lo ha dicho usted, señora Bouquet. Asentí con la cabeza. Con los cascos ligeros, me abrí paso trotando hacia el laberinto. En cualquier intersección, giraba en una dirección aleatoria, sin prestarle atención. Entonces, verás, en este momento, no estoy muy preocupado. Personajes como lo que se supone que debo ser obtienen todo lo que quieren fácilmente y prácticamente sin lucha. Me reí, mirando el hermoso cielo azul. Era tan bonito, así que, predecible. Las ganas de ponerlo rojo llenaron todos los poros de mi piel. Tenía que haber un color menos aburrido que ese. El rojo sangre serviría. El heno. ¿De dónde ha salido eso, cariño? Esa elegante dama Madame Bouquet exigió una explicación, con indignación, podría añadir. Mi extraño cuerpo se detuvo cuando bajé la mirada al suelo. No tengo ni idea. Digo. Esto es muy preocupante, querido. Miré hacia arriba, hacia la dirección en la que imaginé que venía su voz. Era fácil para mí ver la forma de un cubo flotando alrededor, emitiendo una mirada de desaprobación. Tímidamente, me di la vuelta para evitar su mirada sospechosa. Sin embargo, si tuviera que ser perfectamente honesto conmigo mismo, admitiría que ella estaba justificada. El impulso no había desaparecido. Todavía estaba dentro de mí, palpitando, aunque el arrebato de mi amigo lo había reubicado profundamente debajo de mi piel. Todo esto era muy inquietante. ¿Qué pasaba con eso? Era esa mi naturaleza más demoníaca, obviamente viniendo como un paquete con un tercio de mi apariencia física, expresándose a través de ideas más oscuras. ¿Luchas? De ninguna manera, Gary, ¿es tú, recuerdas? Derecha. 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 A pesar de mi creciente ansiedad, dejé escapar una suave risita. El sonido era extraño, distorsionado en más de un sentido. Eso me hizo reír un poco más. Como un círculo vicioso, el sonido de mi propia risa me sacó la mierda. Era reverberante, un eco que no dejaba de sonar, con una voz diferente cada vez. Diablos, el último siempre parecía ser como el de un potranca pequeña. Mi cuerpo se congeló bruscamente, la garra izquierda se hundió en la tierra mientras se contraía brutalmente. Mi mandíbula estaba apretada, dura. Fue simplemente una suerte que mi lengua no estuviera fuera en ese momento. Habría sido cortado. Me puse en marcha, solo para detenerme en la confirmación que llevaba esa sola palabra. Esto es realmente. Mi visión se nubló, reemplazando mi pezuña y patas rojas por pezuñas anaranjadas mucho más regordetas y cortas. Conocía esta voz. Ralladura de naranja, murmuré con tristeza, agachando la cabeza. Este mundo no me dejaría olvidar, ¿verdad? No hay descanso para los malvados, no hay paz para los culpables. Ahora que escuchaba con atención, podía distinguir otras voces, como la de ese abuelo, que sonaba como papel de lija y su garganta eran buenos amigos en los viejos tiempos. No era difícil deducir de ello quiénes eran los dueños de las voces restantes. Vaya, incluso hablar me haría sentir como una mierda ahora. Tal vez yo no era una Sue después de todo. Extendí mis patas delanteras a cada lado de mí, inclinándolas ligeramente mientras discutía conmigo mismo sobre ese tema. Claro, la inusual raza de ponis apoyaba mucho la teoría, pero el hecho era que necesitaba más pruebas. Hasta ahora, había al menos un contraargumento en la forma de mi voz, que era la característica más alucinante que se me ocurría en cualquier día.
No, los potros corrían asustados en el momento en que lo escuchaban. Mentalmente, había llegado a una conclusión simple. La discordia tenía que estar de alguna manera detrás, probablemente su verdadero regalo de despedida. Si era así, entonces la pregunta era muy simple. ¿Infierno o infierno irónico? Porque seamos honestos, he renunciado a las golosinas de la vida en este punto. Era libre, tiempo para ser su peón en el gran bingo del Draconicus. ¿Sería un personaje equilibrado con sus propios defectos o una parodia de todo lo que cualquier lector detesta? Te amaré sea cual sea la versión que supongas, querida. Me aseguró Madame Bouquet. Gracias. Respondí, sorprendido por esta inesperada amabilidad. Los buenos amigos saben cuándo decir las cosas correctas. Además, incluso si descubrieras que eras solo un pony inusual o una raza de mutantes, esto no cambia el hecho de que no tendrás la oportunidad de una vida feliz en este mundo con ya sabes quién corriendo por ahí. Voldemort está aquí. Grité de horror, imágenes aterradoras volando por mi mente, hasta aquel en el que Duilig y él se batieron en duelo a muerte. Eso sonaba increíble. El unicornio que vivió frente a sus archienemigos. Un estallido de dolor me sacó a la estúpida de mí, temporalmente. Al levantar la vista, no vi nada más que un breve destello de luz y tal vez la forma de un cubo. ¿Cómo? Ni idea, sucedió. O alucinaba. ¿Apostarías en contra de esto? Sé serio. El elegante cubo chilló, temblando de indignación, incluso mientras se materializaba ante mis pezuñas. Tu peor enemigo está suelto, la prisión ha demostrado ser insegura, la piedra se ha agrietado de arriba a abajo, el caos se está extendiendo, el fin está cerca. ¿Y el cubo está histérico? Respondí, inclinando la cabeza hacia un lado en señal de confusión. Por favor, cálmese y deje de usar eufemismos o descripciones indirectas. A nadie le gusta escuchar eso. ¿De qué color es el cielo? Mis ojos se abrieron como platos. Impresionado por la revelación, levanté la vista, como para confirmar que no era solo mi imaginación sobreactuada. Eso, no. Azul, azul cielo claro, tan pacífico, así que Ark. Negué con la cabeza con enojo, tratando de deshacerme de esos pensamientos. Ahora había asuntos mucho más urgentes de los que ocuparse. Por ejemplo, ¿por qué el cielo era azul cuando Discord había sido liberado desde Terrar? No sabía el tiempo que había pasado en la estatua de piedra, pero había pasado mucho tiempo. ¿Qué sugiere? Le pregunté al objeto metálico, porque claramente ella sabía más que yo. Ve a hablar con las princesas ahora. O las chicas, ya sabes a ellas. Su acento bajó un poco al final, con lo que percibí como preocupación. Ese cubo tenía un corazón de oro. Si el espíritu del caos y la desarmonía está suelto pero el mundo no se ha vuelto loco, entonces tal vez todavía estés a tiempo de marcar la diferencia. Eso es lo suficientemente Sueish para mi diseño. La balanza se inclinó de nuevo. Pero, a pesar de eso, sentí que un destello de confianza volvía a mí. Parte de la persistencia que tenía antes se renovó, incluso mientras intentaba tomar mi decisión. Mirar por encima de los setos no me mostró nada más que el cielo y el castillo. Había algo sobre un científico e iba a hablar con un príncipe, ¿verdad? Si ese fuera el caso, entonces tal vez sería mejor probar mis pezuñas en otro lugar. Pero el castillo es, con mucho, el edificio más cercano de la vecindad. Señaló Madame Bouquet con sensatez. Por no hablar del hecho de que se trata de los jardines reales. Lo más probable es que acabes en el castillo antes de tener la oportunidad de adentrarte en las otras partes de Canterlot. Mi dilema se resolvió incluso antes de que ella terminara. No, una idea loca pero brillante había nacido en mi cerebro, con poca preocupación por cuestiones como la autoconservación. Incluso confirmaría o desacreditaría mi teoría anterior. Con una gran sonrisa, demasiado grande, en mi rostro, me volví sin decir palabra hacia los setos del laberinto, caminando hacia el sereno. Querido, preguntó mi amigo, claramente inseguro de qué hacer con este nuevo desarrollo. Si tuviera un par de gafas de sol, me las habría puesto drásticamente, antes de intentar tronarme los nudillos de forma intimidante. Desafortunadamente, este tipo de cosas tienden a fallar sin nudillos y gafas de sol. A pesar del fracaso del botín, empujé mi pezuña contra el seto. ¿Qué, lo estás haciendo? Poniendo a prueba este mundo, respondí, todavía sonriendo. Me paré sobre mis patas traseras, moviendo mi peso torpemente. Había algo inherentemente malo en esta nueva forma. Era como si un par de pesados grilletes estuvieran encadenados a mis alas, afectando mi equilibrio. Lentamente, levanté mi pata de grifo sobre mi cabeza, antes de empujarlos también hacia el seto.
Mi agarre se cerró sobre algunas ramas y hojas, más firme de lo que esperaba. Bien, fue un paso en la dirección correcta. Con cuidado, desplazando mi peso sobre mis patas delanteras, me sostuve en el aire por un breve momento, luego empujé mis dos patas traseras hacia el seto. Ahora, más o menos, estaba de pie verticalmente, con la cabeza hacia el cielo. ¿Qué demonios estás haciendo en nombre de Stan, el conserje?, preguntó Madame Bouquet en voz alta, claramente al borde de la histeria. Te lo dije, sonreí, mirándola al revés. Estoy probando si soy un Gary Stu o no. Como nunca antes había intentado escalar un seto, tener éxito en mi primer intento definitivamente me dirá lo que necesito. ¿Y si no lo eres?, inquirió ella. Entonces me caigo. Me encogí de hombros, lo que casi me hizo caer. Afortunadamente, al menos una de mis piernas estaba muy firmemente unida. Una pezuña, y alternativamente una pata, ya te haces una idea. A la vez, las planté cada vez más alto en el seto, desafiando la gravedad solo a través de los músculos de las patas y el abdomen. Con cada paso, me acercaba más a la cima y a Madame Bouquet, para entrar en pánico. «Te vas a matar, idiota», ella gritó, obviamente preocupada. «No te oigo», grité, «el viento es demasiado fuerte». «No hay viento en este lugar». «Vaya, Nelly», sonaba lo suficientemente cabreada como para golpearme detrás de la cabeza, ya sabes, si realmente tenía piernas y no era solo, probablemente, un producto de mi imaginación al que se le dio vida para combatir la soledad aplastante. Me reí entre dientes, mordiendo alguna rama para asegurarme. Mis colmillos se hundieron en la madera con facilidad, lo cual fue un poco extraño para ser honesto. Sin embargo, el pensamiento se volvió fugaz muy pronto, ya que volví a agarrarme al seto, empujándome hacia arriba de nuevo. Desde mi punto de vista, casi había llegado a la cima. Desde Madame Bouquet's, bien podría intentar tragarme una cobra viva de cabeza, con la esperanza de que no muera. Su grito histérico no obstaculizó mi determinación, ni mis habilidades para trepar. Con una sonrisa forzada, hice el último esfuerzo hasta la cima. La prueba número 1 de Gary Stu había sido aprobada con éxito. Sin ningún entrenamiento, sin ninguna buena razón, había sido capaz de escalar un seto de 10 metros de altura en mi primer intento porque quise. Un absurdo deseo de reír burbujeó dentro de mi pecho. Esto era ridículo. Diablos, el viento que soplaba a esta altura hizo poco para desanimarme o desestabilizarme. No, estaba muy firmemente arraigado en su lugar gracias a mis garras. No hay duda de esto, dije, levantando la cabeza hacia el sol, escuchando con mi propia voz los ecos distorsionados de los ponis que había atormentado. Soy mi personaje más odiado. Hay algo irónico en esto. Como mi propio conocimiento seguro de que este lugar era estable después de una evaluación de un segundo de duración. Bajo mi pezuña derecha, la planta que había estado soportando mi peso cedió con un crujido repugnante. Al instante, con el equilibrio desequilibrado, todo el lado derecho de mi cuerpo se hundió en el seto. Sin embargo, mi cara recibió la dureza del golpe, las mejillas y las orejas azotadas y arañadas por docenas de ramitas. Escupiendo hojas y silbando, me arrojé fuera de este infierno verdoso, más que molesto por el brillo de la sangre que goteaba por mi cara magullada. Por supuesto, al no estar familiarizado con la fuerza de este cuerpo, sobrevalué por completo la cantidad de esfuerzo necesario y terminé en el aire, a una altura que prometía algunas lesiones desagradables. ¿Ves? Esto es lo que temía. Chilló mi querido amigo. No estoy ayudando en este momento. Grité, agitando frenéticamente las piernas inútilmente. Oh, ese suelo parecía doloroso. No quería el dolor. Y se estaba acercando rápidamente. Tal vez no sería tan malo. Oye, Rainbow Dash se estrelló en el suelo a gran velocidad y solo se rompió un ala o algo así. De ninguna manera moriría. No, me quedaría tirado en el suelo con el dolor de las extremidades rotas y un cubo imaginario hirviente como compañía mientras esperaba que algún pony me rescatara, en un laberinto. Dios mío. Ahora, en el reino del pánico, mi mente hizo que docenas de ideas pasaran ante mis ojos, la mayoría de ellas poco prácticas o ineficaces. ¿En serio lanzar Reverse Gravity? Hasta el punto de que el instinto se convirtió en un mejor consejero. Sin pensarlo, estiré mis alas en toda su longitud, ganando una medida de control, es decir, un nivel de control endeble, débil y pésimo. Deslizándome de cabeza hacia el suelo, dejé escapar un grito, preguntándome cómo diablos controlar mi vuelo sin ningún controlador.
Los simuladores de vuelo siempre me parecieron juegos aburridos, lo que me hacía sentir como un idiota ahora que necesitaba algo en lo que confiar aquí. La primera reacción de mi cuerpo ante la perspectiva de caer de cabeza contra el suelo fue inclinarse hacia atrás, en una posición dolorosa para mi pobre columna vertebral maltratada. Sin embargo, tuve la satisfacción de ver cómo el suelo se deslizaba lentamente bajo mi campo de visión, ahora lleno de setos verdes y una visión del cielo. El ímpetu de la caída fue suficiente para impulsarme sobre el laberinto, al menos unos pocos metros. Tengo que seguir volando. Me dije a mí mismo, mirando el jardín debajo de mí con aprensión. Nunca volveré a hacer esto. Con el corazón latiendo rápido, comencé a agitar mis alas a un ritmo, luchando contra el desequilibrio de esas alas incompatibles mías. La forma en que se plegaron fue diferente. Esto me daba escalofríos con cada movimiento. Me pregunto si tendré que esquivar a algunos guardias Pegasos, pregunté en voz alta, sonriendo. Los posibles resultados de tales encuentros me dieron una sensación premonitoria de fatalidad. Me llevaría a la peor parte, seguro, pero no pude evitar esta hilaridad. Definitivamente estaba loco. Apoñibille. Grité, solo para tentar al destino a que me jodiera. No sería la primera vez,